Bueno, el punto clave para regular el metabolismo, ya sea de carbohidratos, de lípidos o proteínas, o cómo yo quiero jugar con el metabolismo, el secreto está en regular la actividad de una enzima determinada. Cada vía metabólica tiene su enzima clave. ¿Qué es la enzima clave? Es la enzima que es activada o inhibida para que esa vía funcione o se apague. Les doy un ejemplo. En la glicólisis, la enzima clave es la PFK1. Si se bloquea la PFK1, se bloquea la glicólisis. Si se activa la PFK1, se activa la glicólisis. En la glucógenogénesis, la enzima clave es la glucógenosintasa. Si yo le bloqueo a la glucógenosintasa, no se va a fabricar glucógeno. En la glucógenolisis, si yo quiero usar los carbohidratos que están guardados en el glucógeno, tengo que activarle a la glucógeno-fosforilasa. Si yo le bloqueo a la glucógeno-fosforilasa, ya no voy a poder utilizar los azúcares que se encuentran dentro del glucógeno. Si yo quiero bloquear la síntesis de la ribosa, le voy a bloquear a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la primera enzima de la ruta de la pentosa. Y de esa manera no se va a fabricar ribosa, y al no haber ribosa no va a haber ADN ni tampoco va a haber ARN. Entonces, para bloquear una vía metabólica o para activar una vía metabólica, yo tengo que regular la actividad de la enzima clave. ¿Cómo se regula la actividad de una enzima clave? De la enzima más importante en una vía metabólica. Existen 4 mecanismos diferentes. El primer mecanismo consiste en quitarle un pequeño fragmentito a la enzima. Hay algunas enzimas que se sintetizan en forma inactiva y solamente se activan cuando hay necesidad. Entonces, a esas enzimas yo le corto un pequeño fragmento y ellas empiezan a trabajar. El segundo mecanismo consiste en que yo le agrego algo. Le agrego un fosfato o le agrego un AMP. Si yo le agrego un fosfato, esa enzima puede activarse o puede inhibirse. El tercer mecanismo es la regulación alostérica. Yo ya sé que la enzima tiene, además del sitio activo, otro sitio. Alostérico significa otro sitio. Entonces, si yo le coloco a una molécula en este otro sitio, la enzima puede activarse o puede inhibirse. Y un cuarto tipo de regulación, que es la regulación más importante, que es la regulación por hormonas. Las hormonas se llaman efectores externos, claro, porque están fuera de las células. Entonces, una hormona puede activar o inhibir una enzima determinada. Estos mecanismos de regulación se usan en farmacología para modificar la actividad de una enzima. Y al modificar la actividad de una enzima, estoy modificando un efecto celular determinado. Ejemplo, los anticancerígenos bloquean la síntesis del ADN y del ARN. O sea, bloquean a la enzima que fabrica ADN y ARN. Los antiinflamatorios bloquean a la enzima que producen prostaglandinas, que son las sustancias que generan la inflamación. Todos los fármacos regulan la actividad de una enzima en particular y de esa manera regulan el efecto de esa enzima. Antes de pasar a los mecanismos de regulación, vamos a ver algunos términos. Por ejemplo, isoenzima. Iso significa igual. Son enzimas que catalizan la misma reacción química
pero una está en el citosol y la otra está en la mitocondria. Catalizan la misma reacción, pero uno está en el gen número 1 del cromosoma 1 y el otro está en el gen número 2 del cromosoma 27. Están en diferentes genes, pero ¿qué tienen en común? Que catalizan la misma reacción química. Algunas enzimas siempre están presentes. Por ejemplo, la de la glicólisis. Esas siempre están presentes. Si yo ahora investigo el soquinasa, voy a encontrar. Si yo ahora investigo PFK1, voy a encontrar. Si investigo aldolasa, voy a encontrar. Si investigo gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, voy a encontrar. ¿Por qué? Porque siempre estoy consumiendo carbohidratos y por lo tanto la actividad de esa enzima es imprescindible. Esa enzima que está siempre se llama enzima constitutiva, pero hay algunas enzimas que solo se sintetizan cuando está su sustrato. Ejemplo, la alcohol deshidrogenasa, la enzima que metaboliza el alcohol. Yo tomo alcohol solamente fin de año, una copita de sidra. Quiere decir que si yo investigo alcohol deshidrogenasa en mi sangre ahora, no va a estar. ¿Por qué no va a estar? Porque es una enzima que solamente se sintetiza cuando está el sustrato. Por eso que cuando yo consumo alcohol, y yo nunca suelo tomar alcohol, yo no puedo metabolizar rápido el alcohol porque no tengo la enzima. Y por ende, en un vasito de alcohol ya me emborracho. En los que siempre toman alcohol, la enzima inducible se vuelve constitutiva. Ya está presente porque el tipo siempre toma alcohol. Entonces, una enzima inducible pasó a ser una enzima constitutiva cuando siempre hay el sustrato. Por eso, el que siempre toma alcohol, toma, chupa, botellas y botellas, y el tipo nunca se emborracha. ¿Por qué? Porque su cuerpo, para su cuerpo, el alcohol ya no es extraño. Y por ende, la enzima que metaboliza alcohol ya está presente en su hígado. Yo, que solamente tomo un vasito de sidra cada fin de año, y tú ya, ¿qué tatare me deja ese un vasito de sidra? Esa enzima en mi cuerpo es una enzima inducible. Lo mismo para la gente que no consume hongos, ¿verdad? Yo nunca, champiñón, cada muerte lo dijo. Entonces, las enzimas que metabolizan champiñón en mi cuerpo son inducibles. Para los que siempre comen champiñón, la enzima es constitutiva. Empezamos por el primer tipo de regulación. Esa regulación se llama regulación por hidrólisis de un pequeño péptido. Hay algunas enzimas que en nuestro cuerpo se fabrican inactivas. ¿Cómo se llaman las enzimas inactivas? Se llaman zimógenos. Son enzimas que no tienen actividad todavía y se fabrican como proenzimas o como preenzimas. Ejemplo, las enzimas del tracto digestivo. Todas las enzimas del tracto digestivo se fabrican como enzimas inactivas. ¿Por qué se fabrican como enzimas inactivas? Porque degradan proteínas. Si ya se fabricaran activas, acuérdense que el tracto digestivo es músculo liso. Entonces, ¿qué le haría al músculo de mi estómago y de mi intestino? Es proteína. Va a degradar el músculo de mi estómago y va a degradar el músculo de mi intestino. Voy a tener feroz agujero. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay úlceras. En las úlceras, las enzimas entran en contacto con la pared y perforan la pared y sangran. Y eso es lo que se llama úlcera sangrante y pone en riesgo la vida.
Cuando la úlcera es muy grande, puedo perder toda la sangre que tengo antes de llegar al hospital y me puedo morir por hipovolemia. Esta gastritis que se manifiesta por ese plajay, después de haber comido cada alimento, es un síntoma de alarma de que de que hay una corrosión importante de la pared. Si por X motivo la corrosión llega al músculo de mi estómago, las enzimas de mi estómago van a degradar y voy a tener una úlcera sangrante. Había sido yo hace rato, perdía sangre por mi estómago. Anemia crónica me encuentran. Me piden una endoscopía y en mi endoscopía aparece una úlcera sangrante. Si yo no corrijo a tiempo, puedo sangrar juguito como canilla abierta por ahí y puedo terminar con hipovolemia, disminución del volumen de sangre que es incompatible con la vida. Ojo con él, ojo con los síntomas. Muy bien. Ya sabemos por qué las enzimas del tracto digestivo se secretan inactivas. ¿Por qué? Porque degradan proteínas. Si se secretaran activas, degradarían la pared del tracto digestivo. Lo mismo ocurre con las enzimas del páncreas. Se secretan inactivas porque si se activaran en el páncreas, producirían pancreatitis. Y todo el mundo sabe que la pancreatitis puede ser mortal. El 99% de las pancreatitis puede llegar a ser mortal. Bueno, ¿cómo se llaman estos precursores inactivos que se secretan en mi estómago, mi intestino y en mi páncreas? Se llaman timógenos. En el estómago hay una enzima que se llama pepsina. La pepsina se fabrica como un timógeno. ¿Y cómo se llama el timógeno de la pepsina? Pepsinógeno. Pepsinógeno lleva el sufijo de enzima inactiva. En el páncreas se fabrica tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa. Toditas se fabrican en forma de timógeno porque si no voy a tener pancreatitis. ¿Cómo se llama el timógeno de la tripsina? Tripsinógeno. El timógeno de la quimotripsina, quimotripsinógeno. De la carboxipeptidasa, procarboxipeptidasa y de la elastasa, proelastasa. En el estómago hay 3 tipos de células. Las células parietales que secretan ácido clorhídrico, las células principales que secretan pepsinógeno y las células mucosas que secretan mucus. Cuando yo como asado, la célula de la pared libera ácido clorhídrico. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Rompe un pequeño fragmentito del pepsinógeno. Miren, este fragmentito que está aquí y convierte el pepsinógeno en pepsina. La pepsina ya puede cortar las proteínas del asado a fragmentos más pequeños para que puedan ir al intestino. El pepsinógeno es secretado cuando la dieta es rica en proteínas. La molécula sufre la hidrólisis de un pequeño péptido por el ácido clorhídrico y se convierte en pepsina activa. La pepsina, a su vez, activa a otros pepsinógenos y de esa forma tenemos un montón de pepsinas activas en un tiempo relativamente corto y este mecanismo de activación se llama activación en cascada. Este le va a activar a este, el otro le va a activar a él, el otro le va a activar a él. Entonces, la activación se llama activación en cascada.
Una vez que tengo activada la pepsina va a hidrolizar la proteína para generar fragmentos más pequeños y estos fragmentos más pequeños llegan al intestino. Cuando llegan al intestino, hay una hormona en el intestino que se llama colecistocinina. La colecistocinina le avisa al páncreas que hay proteína. ¿Qué hace el páncreas? Envía succinógeno, envía tripsinógeno, quimotripsinógeno, prolactasa, procarboxipeptidasa y proaminopeptidasa. Ya 5 tijeritas. Por eso es que no podemos vivir sin el páncreas. El tripsinógeno va a ser la primera enzima activada. En la pared del intestino hay una enzima que se llama enteroquinasa intestinal o enteropeptidasa. ¿Qué hace la enteropeptidasa? Le corta un pequeño fragmentito al tripsinógeno y el tripsinógeno se convierte en tripsina. La tripsina, a su vez, le corta un pequeño fragmentito al quimotripsinógeno, a la prolactasa, a la procarboxidasa y le activa a toditas las enzimas del páncreas. Por eso la tripsina se llama enzima madre. El tripsinógeno, por la enteropeptidasa, se convierte en tripsina. La tripsina le activa al quimotripsinógeno, a la procarboxipeptidasa, a la prolactasa y a la proaminopeptidasa. El tripsinógeno se convierte en tripsina, la tripsina le activa a otro tripsinógeno, esta tripsina le activa a otro tripsinógeno y la activación se llama activación en cascada. Y de esa forma, en menos de 4 horas ya se digirió todita la proteína que se fue en forma de lazado. Bueno, conclusión. ¿En qué consiste la activación por hidrólisis de un pequeño péptido? En cortarle un pequeño fragmentito a la enzima inactiva para que se active. Así de sencillo. Le corto un pequeño fragmentito a una enzima inactiva para que se active. ¿Por qué la enzima se secreta en forma de simógeno? Porque degrada proteína. Si se activara ya en el órgano de origen, produciría degradación del tracto digestivo y eso produce úlceras y las úlceras pueden sangrar en un momento determinado y producir la muerte de esa persona. Sencillito. Regulación número 2. Regulación por modificación covalente. ¿En qué consiste esta regulación? En que le agrego un fosfato o un AMP a la enzima y esta se activa o se inhibe. El agregado de un fosfato se llama fosforilación y el agregado de un AMP se llama ADP ribosilación. También se llama fosfoadenilación. Entonces, el más común entre los tres es la fosforilación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Solamente el agregado de un fosfato, que es la fosforilación. Si yo le agrego un fosfato y la enzima se activa, para inactivarle a la enzima, le tengo que quitar el fosfato. Viceversa, si la enzima se inactivaba al agregarle el fosfato, yo le tengo que quitar el fosfato para activarlo. Entonces, la fosforilación puede producir activación o inhibición. Así de sencillo es la regulación. Ahora, el otro mecanismo es la regulación alostérica. El producto de una vía metabólica. Miren, este es el sustrato, la enzima A. El sustrato se convierte en B
A se convierte en B se convierte en C y C se convierte en producto. Cuando hay mucho producto ya, la célula no va a gastar de balde, acuérdense que está carísima. Ejemplo, la glucosa genera ATP. Cuando ya hay gran cantidad de ATP, la célula, a la pucha, esta tipa va a pegar el trasero a la silla. Solamente necesita un ATP para pegar la silla, el trasero a la silla, 1 hora. A la cinta, ya estoy teniendo 3 ATP. Entonces, cuando hay ya más ATP de lo que se va a necesitar, el ATP se une en el sitio alostérico a la PFK1. Y al unirse al sitio alostérico, le bloquea a la enzima. Y la enzima ya no puede fabricar fructosa 1,6-bifosfato. Ya no hay piruvato, ya no hay acetil-CoA, ya no hay NADH ni FADH2 y para la síntesis del ATP. Las moléculas que bloquean la actividad enzimática cuando se unen al sitio alostérico se llaman efectores alostéricos negativos. Y si activan a la enzima, se llaman efectores alostéricos positivos. El ADP es un efector alostérico positivo. Se une a la PFK1 y le dice, no hay ATP. Por favor, ¿podés fabricar? Entonces, la PFK1 se activa por el ADP y se inhibe por el ATP. El ATP es un efector alostérico negativo y el ADP es un efector alostérico positivo. Este mecanismo de regulación se usa muchísimo en las hormonas. Ejemplo, el ovario produce estrógeno y progesterona. Cuando ya hay demasiada cantidad de estrógeno, el estrógeno bloquea la producción de LH y FSH a nivel de la hipófisis por modificación, por regulación alostérica. Se une a la enzima que fabrica LH y FSH y bloquea. Y al no haber LH ni FSH, el ovario deja de producir estrógeno y por ende disminuye su nivel. Cuando el producto bloquea su propia síntesis, el mecanismo se llama feedback negativo. Cuando el producto estimula su propia síntesis, se llama feedback positivo. Entonces, feedback negativo, feedback positivo. Es una sigla en inglés que se llama retroalimentación positiva o retroinhibición. Y se utiliza muchísimo ese término cuando el producto bloquea su propia síntesis o el producto activa su propia síntesis. Bueno, miren, conociendo este mecanismo es que se utilizan los anovulatorios. Se inyectan estrógeno y progesterona. Al aumentar la cantidad de estrógeno y progesterona, se bloquea a la hipófisis, no hay FSH, no hay LH y por ende no hay ovulación. Muy bien. En el caso de la testosterona que utilizan la gente para aumentar la masa muscular, los que se pichicatean con derivados de testosterona, la testosterona hace lo mismo, bloquea LH y FSH. El varón también tiene LH y FSH. Entonces, al no haber LH y FSH, no hay maduración de espermatozoides. Y el tipo que se pichicatea deja de tener espermatozoides maduros y por ende hace azoospermia. Asin no tiene espermatozoides
y temporalmente, al igual que la mujer que se inyecta anovulatorio, el tipo es estéril. El testículo sirve para fabricar espermatozoides. Si el testículo ya no fabrica espermatozoides, se atrofia. El tipo va a tener un feroz lomo, pero no va a tener espermatozoides y se le va a atrofiar su testículo a largo plazo. Va a ser lo que se llama esterilidad química. Pero a él no le importa eso porque él lo que quiere es parecerle a un sapo. O sea, aumentar su masa muscular es su prioridad en este momento. Y miren lo que es. Le están dando anabólicos a chicos de 15 años. De 15 años. Hay que tener mucho cuidado cuando el hijo se va, por eso no está permitido el ingreso de menores de edad antes de que maduren sus espermatozoides dentro de un gimnasio. Primero, porque sus células musculares están en proceso de formación y se les puede atrofiar. Y en segundo, porque sus espermatozoides están madurando por primera vez y si hacen anovulatorios químicos, ¿verdad? Si hacen azospérmicos químicos, pueden convertirse en estériles definitivos. ¿Quién les cuenta eso cuando la ganancia es grande? Nadie. Nadie cuenta los efectos colaterales de hacer suplementos con anabólicos esteroideos. Si es nena, se le va a tener pelo, va a tener barba, le va a crecer pelos entre los pechos, se le va a aplanar su pecho, va a dejar de producir glándulas mamarias, va a dejar de menstruar, va a tener voz gruesa y la tipa le va a crecer